Hace unos días vi este video de Heiki360, a quien sigo desde hace tiempo por sus análisis y opiniones sobre distintos juegos de carreras. Sin duda es uno de los creadores de contenido con más experiencia en el rubro, pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho sobre el estatus actual de Forza Motorsport. Pienso que a pesar de todos los problemas que ya conocemos, sobre todo con el terrible sistema de penalizaciones y el emparejamiento cuestionable, la verdad es que Forza sigue ofreciendo una experiencia muy entretenida. En mi caso, que estoy dedicado a brindarles resúmenes de carrera diarios, siempre consigo buenas peleas por el podio en las distintas categorías del multijugador donde participo. Y eso puedes verificarlo en mi extensa lista de reproducción del canal, donde hago resúmenes narrados de dichas carreras todos los días. Tampoco estoy justificando los problemas que tiene este título, pero no estoy dispuesto a que dichos problemas interfieran en mi disfrute, porque al hacer sumas y restas, siempre obtengo más satisfacción que malas experiencias. En cuanto al tema del emparejamiento, hay varias cosas que debes saber y que son importantes. La primera es tu calificación de seguridad. Si estás por debajo del grado A, no será fácil compartir la pista con rivales buenos que tengan suficiente experiencia como para tener carreras de calidad. Y la única forma de lograr ascender en tu rango de seguridad es haciendo carreras en el multijugador de forma respetuosa, sin devolver los golpes, sin accidentes y sin salirte del asfalto. Mientras más carreras limpias acumules, sin ningún tipo de penalización, más puntos recibes y tendrás mejor emparejamiento con jugadores buenos. Y si te mantienes en el rango S de seguridad, puede que observes menos pilotos en la parrilla, pero las carreras serán mucho más exigentes y tendrás que hacer un esfuerzo para no cometer errores que puedan bajar tu rating. ¿Y de qué sirve que hayan 24 pilotos en la parrilla si más de la mitad de estos jugadores no tienen el dominio y la experiencia para jugar limpio? Pero si comparto la pista con 12 pilotos que me la van a poner difícil para llegar al podio, la experiencia es más satisfactoria y habrá menos incidentes. En un intento por parte de los desarrolladores para mejorar el emparejamiento, han introducido categorías nuevas que son más exigentes, como las carreras de resistencia de 30 y 60 minutos y categorías con coches con ajustes deportivos. Pero la dificultad para controlar estos coches y la falta de entendimiento de los circuitos, consumo de combustible y la estrategia de neumáticos hace que los jugadores se aburran muy pronto y se frustren en pocas vueltas. Esto último deja en claro que Forza Motorsport no es igual que Forza Horizon 5. Porque a pesar de que no es un juego de simulación especializado, podemos acordar que las físicas, el comportamiento de los coches en los circuitos y el desgaste de las gomas cuando no sabes administrarlas suben el nivel de complejidad para los jugadores inexpertos y en consecuencia se reduce la participación. Y no hablemos de las configuraciones mecánicas y los ajustes de tuneo que son imprescindibles para tener un rendimiento competitivo y un mejor control de los coches. Otra cosa que también afecta la calidad del juego es el fácil acceso a través del Game Pass, donde jóvenes usuarios se ven atraídos por los coches y los gráficos sin saber que Forza Motorsport no está hecho para jugadores ocasionales que buscan satisfacción inmediata. Lo segundo que ocurre en este juego es que la mayor cantidad de usuarios de la comunidad se acumulan en la clase GT, porque es la más popular y equilibrada, lo que hace que las otras categorías no tengan suficientes jugadores para llenar la parrilla. También sucede que no son muchos los jugadores que les entusiasma modificar los coches y lo que buscan es una experiencia directa, sin complicaciones. Y esto es la consecuencia del antiguo sistema de puntos en los coches para desbloquear piezas mecánicas que se prolongó durante mucho tiempo y redujo seriamente el interés en las categorías de coches modificados. Lo tercero, y no menos importante, es que estoy convencido de que hay una confusión acerca de a quién está dirigido el juego. Es simple. Un usuario que no siente pasión por las carreras de circuito, no siente interés por ninguna categoría del deporte automotor y no ve la diferencia entre la Fórmula 1 y los go-karts,
y además tiene pereza de practicar y comprometerse con el juego porque no se siente motivado y ese mucho esfuerzo, no basta que le parezcan bonitos los Ferraris y que disfrute el sonido de un motor de Lamborghini. Es más fácil entrar en Forza Horizon 5 donde tiene la libertad de hacer locuras y jugar de forma ocasional en un mapa abierto. Y para el resto de jugadores ambiciosos, masoquistas, egocéntricos, apasionados y maniáticos por las victorias, con ínfulas de pilotos reales que podríamos besar el asfalto de Nürburgring si nos dieran la oportunidad, encontramos en Forza Motorsport un hogar donde expresarnos sin restricciones, sin multas ni problemas, donde se drenan las frustraciones y donde lo único que importa es marcar el tiempo más rápido, mientras que dejas atrás a todos los perdedores. Así que te invito a que evalúes el tipo de jugador que eres y lo que estás buscando antes de sumergirte en esta experiencia. Porque si quieres disfrutar en grande, deberás comprometerte como nunca para conseguir tu lugar en la parrilla. Y te garantizo que ninguno de nosotros te lo pondrá fácil. Así que buena suerte.